último PowerPoint de la clase, hija mía, creo que era de semiología del dolor. Yo les había dicho de que el que no mete el dedo, mete la pata. ¿Se recuerdan? Sí, muy bien. Bueno, pero no siempre es así. Siempre hay una excepción y en medicina 1 más 1 no es 2. Entonces, hay lugares en donde no se aplica esta regla. Y no se... Ana todavía no leí. ¿Qué pasó? Y donde no se aplica esta regla es en trauma. Bueno, dice así. Existe un artista muy famoso que pintó una obra en donde en la pintura está Santo Tomás introduciendo, bueno, no sé si todos van a saber, ¿verdad? Pero les cuento que Santo Tomás era el que metió su dedo en la herida en el costado derecho de Jesús porque él no creía en que Jesús resucitó, ¿verdad? Entonces él dijo que si él no metía sus dedos en su herida, él no iba a creer que Jesús resucitó. Bueno, y en esa misma obra, en esa misma pintura, están dos apóstoles en la misma obra ahí con Santo Tomás, ¿verdad? En el momento en que Jesús se le reaparece, que supuestamente son los internos, ¿verdad? Porque están con cara de que no entienden nada de lo que está haciendo Santo Tomás, ¿verdad? Bueno, dice, el hecho de que Santo Tomás no creía en la resurrección y dijo que solo podría hacerlo si tocaba y veía la herida. Bueno, y así fue. Y metió su dedo en una herida tóraco-abdominal. La herida de Jesús era tóraco-abdominal del lado derecho. Y esto es una negligencia médica, porque nosotros habíamos hablado de que en las heridas torácicas y tóraco-abdominales nunca deben de explorarse. Yo les dije, porque si ustedes no pueden meter su dedo, les dije en la clase pasada, para ver si se perforó, si llegó hasta la pleura, porque ustedes van a estar inoculando las bacterias en una zona que es estéril. Y si yo llegara a tener en una herida tóraco-abdominal una lesión diafragmática, el dedo va a otra zona estéril que es el abdomen. Y en el caso de Jesús, si la lanza pasó el diafragma y llegó al abdomen, vamos a tener lesión de órganos abdominales, que puede ser colon, bazo, estómago. Entonces ustedes van a meter el dedo en la materia fecal, en el colon, en el estómago del paciente y van a inocular al tórax. Entonces no se hace exploración digital en ningún paciente con trauma. Creo que el doctor les dijo que se hace exploración digital en abdomen, justamente para ver si es que perforó y si es que ingresó a la cavidad abdominal. El libro de la TLS, en la última edición, dice que no se hace exploración digital, se hace exploración con instrumentales, separador, ¿sí? Campo, limpieza de la piel, separador, piel violada, tejido celular subcutáneo violado, músculo, no, aponeurosis violado, músculo intacto, bueno, no pasó entonces a la cavidad, músculo violado, busco peritoneo, hemostática y busco el peritoneo si el peritoneo está violado. Peritoneo violado, entonces es un trauma penetrante, pero tengo que ver todavía si tengo lesiones intraabdominales o no. El hecho de la perforación del peritoneo, ahí sí necesito entrar a explorar la cavidad abdominal. Entonces, en tórax, que es nuestro tema, y en tóraco-abdominales nunca deben de explorarse, nunca se debe de meter el dedo, ni en las torácicas. Y es un error muy común. A Jesús no le pasó nada, pero no porque a Jesús no le haya pasado nada, ustedes van a seguir metiendo sus dedos en los pacientes, jugando con la vida de los pacientes de ustedes. También. Entonces no podemos saber si va a sobrevivir o no al dedo de Santo Tomás. Muy bien, entonces, lesiones diagnosticadas en el examen secundario. Hablamos de, no sé qué derramaron ahí. Hablamos de las lesiones que teníamos que determinar en una hora dorada, que amenazaban la vida del paciente, están amenazando la vida del paciente, pero
poquito más tiempo el paciente. Entonces, el primero es el neumotórax simple. 100% de los neumotórax simples son por trauma penetrante, arma blanca, arma de fuego, y entre el 10 y el 30% por trauma cerrado. La morbilidad, el paciente no se muere tanto porque no pasa, puede pasar a un neumotórax hipertensivo, puede, ¿sí? Pero con dificultad. Entonces, cuando estas crecen o aumentan de tamaño y pasan a un hipertensivo es donde compromete la vida del paciente. Ustedes ya saben por imagenología que el neumotórax se puede clasificar dependiendo de la división de la pleura visceral a la pleura parietal o de los espacios intercostales. Entonces, si la pleura visceral se separa de la cavidad torácica y llega al tercio externo de la clavícula, estamos hablando de un neumotórax grado 1 y ocurre en el 15% aproximadamente de los pacientes. Cuando la separación va en el medio de la clavícula, en la línea media clavicular, corresponde a un neumotórax grado 2 y corresponde a un 30% de nuestros pacientes. Y luego ya tenemos el neumotórax grado 3, que es en el tercio interno de la clavícula, que corresponde ya al neumotórax hipertensivo. Entonces, cuando hablamos de neumotórax simple, nosotros hablamos de neumotórax grado 1 y hablamos de neumotórax grado 2. El tratamiento para estos pacientes, primero que nada, tienen que ver, cuando tienen un neumotórax, buscar la causa del neumotórax. Cuando es trauma, tiene que haber fracturas costales que hayan perforado la pleura y para que se pueda producir el neumotórax. En el caso de que sea cerrado, en el caso de que sea penetrante, ya tenemos nuestra etiología. ¿Qué pasa si tengo un neumotórax y no tengo fracturas costales? ¿En qué voy a pensar? Pero tuvo un trauma. Entonces no vas a pensar primero en que es un paciente de COVID. ¿Qué puso? Bulla. ¿Eh? Muy bien, lesión del árbol traqueobronquial y lesión esofágica. Pacientes sin fractura con neumotórax, lesión del árbol traqueobronquial y lesión esofágica. Entonces, en el grado 1, ya después tengo mi etiología, tiene fracturas, si es el árbol traqueobronquial van a hacer otro tratamiento primero antes que le haga edema de vías aéreas y ya no puedan permeabilizar la vía aérea. Permeabilizaron la vía aérea, ya saben la etiología, todo, ya. Bueno, ahora voy, mi paciente con neumotórax grado 1, este paciente no va a tener mucha sintomatología respiratoria. Lo que va a tener es dolor por el trauma. Entonces se le analgesia al paciente. En el grado 1 no se coloca a un tubo de drenaje pleural. Voy a expectar el tratamiento quirúrgico, ni tampoco voy a apuntar. En el cerrado, voy a hacerle una radiografía de control a las 6 o 12 horas después del trauma. Si no progredió a un neumotórax grado 2, entonces tratamiento conservador. Continúa así. En un momento, las células de las pleuras van a absorber el aire en un tiempo de 15 días aproximadamente y el paciente va a estar otra vez chiche bombú. Si el neumotórax es penetrante, siempre, por más que sea grado 1, grado 2, grado 3, siempre, tubo de drenaje pleural, siempre, ¿sí? En el definitivo. En el grado 2, entonces en el cerrado va a depender de la sintomatología del paciente. Este paciente ya tiene dificultad respiratoria, ya tiene dolor, ya desatura, tubo de drenaje pleural. Es un paciente de 18 años, súper joven, que su fisiología consigue hacer la compensación de este neumotórax. Entonces el paciente no está con dificultad respiratoria,
no desatura, tiene buena frecuencia respiratoria, no está cianótico, máximo lo que tiene es dolor por el trauma, entonces puedo expectar. Solo que en este paciente yo le voy a tener mayor ojo, le voy a poner a mi lado, ¿sí? Yo hago mi trabajo de mi guardia y le miro a mi paciente, hago mi trabajo de mi guardia y le miro a mi paciente. Cada una hora voy a estar controlando sus signos vitales para que no progrese a un grado 3. Voy a estar controlando la semiología torácica, voy a estar ocultándole, voy a estar percutiendo a ver si no progresa a un grado 3. Si el paciente en 24 horas no tiene cambio en los signos vitales ni en la semiología torácica, tratamiento conservador. Si el paciente tiene algún cambio, eleva 2 puntitos la frecuencia respiratoria, es un hombre, tiene 22 de frecuencia respiratoria, tubo de drenaje pleural. Estaba saturando al 95%, bajó a 92%, tubo de drenaje pleural. Cualquier cambio en la semiología y en los signos vitales, tubo de drenaje pleural. ¿Cuánto tiempo se deja el tubo de drenaje pleural en un paciente con neumotórax? ¿Cuánto tiempo dejo el tubo de drenaje pleural en el tórax del paciente que tiene un neumotórax? A ver, que no vaya a echar una semana o pula. Hasta parar de burbujear, después. Se não tem uma quantidade de secreção maior que se... Muy bien, el tema es que no va a tener derrame, no va a salir 100 porque es aire. No pueden esperar a que salga líquido cuando el diagnóstico del paciente es aire. Entonces no va a ser criterio débito menor a 100 cc en 24 horas. A no ser que sea el primer tubo de drenaje pleural de ustedes y que justo le dieron a la arteria o a la vena intercostal y la vena y la arteria sangraron para adentro en un neumotórax. ¿Sí? No es simpático, es verdad, ocurre. Entonces, ahí sí va a sangrar para adentro y ahí sí tienen que ver el débito del paciente. Pero el paciente que tiene un neumotórax simple, como su nombre dice, no tiene más nada que el aire. Ustedes colocan el tubo y ya burbujeó todo. Si el paciente continúa burbujeando a pesar del neumotórax, quiere decir que tienen que considerar esto que ya habíamos hablado. Colocaron mal el tubo está cerrado, la fenestra no está donde tiene que estar, la columna de agua está debajo del límite o tiene una fístula bronquial. Pero lo normal es que en un paciente con neumotórax simple coloquen el tubo, burbujea, se expande el pulmón rápidamente. Entonces, el neumotórax simple, 24 horas, ya tienen que estar pinzando el tubo de drenaje pleural y retirando el tubo de drenaje pleural. Si en 24 horas no ocurre eso, tienen que pensar o preguntarse qué está pasando. ¿Por qué mi paciente no está expandiendo todo el pulmón? Y puede ser una fístula o cualquiera de las cosas que ya vimos que pueden ser. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, hipertensivo, esto es negligencia médica. ¿Preguntas del neumotórax simple? Ninguna. Muy bien. Entonces, neumotórax simple, buscar etiología. Si es cerrado, tengo que ver. Grado 1, puedo expectar tubo. Grado 2, puedo expectar, pero la mayoría de las veces colocamos penetrante, siempre tubo de drenaje pleural. Retirar el tubo de drenaje pleural 24 horas después de haber colocado el tubo. No se expande el pulmón, preguntarse qué está pasando, por qué no se expande el pulmón. Hemotórax simple, acúmulo de sangre en la cavidad pleural, ya sabemos por qué se da esta o cuáles son las etiologías del hemotórax simple. Puede haber una laceración pulmonar pequeña, ruptura de vasos intercostales, que es lo más frecuente. Cuando es arterial nos vamos a un hemotórax masivo y cuando son vasos venosos nos quedamos con el diagnóstico de un hemotórax simple.
también puede haber una lesión de la arteria mamaria. Casi todos los casos se resuelven con drenaje y los casos que no se resuelven con drenaje es porque ya pasamos a un masivo y tenemos que hacer un tratamiento más definitivo. El diagnóstico del hemotórax simple se puede realizar por radiografía. Donde buscamos el hemotórax, nos vamos al espacio costofrénico y vemos que el espacio costofrénico está borrado o está ocupado, que es una imagen radiolúcida o radioopaca. Radioopaca es la sangre. Entonces, cuidado con la radiografía, porque ¿en qué posición se tiene que hacer el paciente para poder ver que el seno costofrénico esté borrado? Vertical, de pie. Muy bien. ¿Y cómo se va a imágenes mi paciente de trauma? En camilla y en tabla espinal. Entonces, la radiografía que se hace es acostado. No les sirve para poder ver hemotórax simple pequeño. El pequeño se caracteriza de 300 a 500 ml de sangre. Y a partir de 200 ml de sangre, ustedes ya van a ver el espacio costofrénico borrado. Pero en pacientes de pie, no en pacientes acostados. Entonces, cuidado que en la radiografía les puede pasar desapercibido tanto el hemotórax simple como un neumotórax pequeño. El paciente se hace la radiografía acostado. Van a ver solamente un grado 2 en el paciente acostado. Entonces, el método auxiliar de diagnóstico que les va a servir en la cama de la cabecera del paciente, sin gastar mucha plata, sin irradiarle al paciente, es la ecografía extendida, el FAS extendido al tórax. Con la ecografía ustedes pueden ver que el pulmón o que el pulmón no está pegado al diafragma, que le separa el líquido, y también van a poder ver el neumotórax pequeño, ¿sí? Entonces, la ecografía hoy en día le desplazó a la radiografía. En el caso de que ustedes puedan trasladarle al paciente, el paciente esté estable y tiene otras lesiones que ameriten tomografía, entonces el método auxiliar gold estándar va a ser la tomografía. Pero no les voy a llevar al paciente a una tomografía de tórax solamente porque yo no sé ver en la radiografía hemotórax pequeño y neumotórax pequeño, ¿sí? Eso no es indicación. Ahora, si el paciente tiene un trauma de cráneo, un trauma de cuello, de paso le puedo hacer tórax, ¿sí? Pero aisladamente tórax no es una indicación. Entonces, toda cantidad de sangre albergada en el pulmón del paciente, en la pleura del paciente, el tratamiento es la toracostomía, que es la colocación del tubo de drenaje pleural. ¿A partir de cuánto? A partir de 300 colocamos tubo de drenaje pleural. Eso quiere decir que si con un 200 ustedes ven el espacio costofrénico borrado así de chiquitito, entonces quiere decir que no van a colocar tubo de drenaje pleural. La pleura es capaz de reabsorber pequeñas cantidades, ¿sí? A partir de 300, dice, ya es mucho trabajo para mis células, coloca un tubo que drene lo más rápido para que no pueda haber también traslocación bacteriana. Entonces, en todo paciente que colocaron tubo de drenaje pleural, a pesar del tubo de drenaje pleural, en el espacio costofrénico quedó un coágulo, el paciente empieza a hacer fiebre, se formó un empiema por un hemotórax retenido, el tratamiento es la toracoscopía y la decorticación. Asimismo, como operamos un abdomen, incidimos en el abdomen, se forman bridas y adherencias, se forma un tejido cicatrizal, también se forma un tejido cicatrizal en el tórax y se forma en la pleura parietal sobre el pulmón, que es la paquipleura, que es fibrina. Esa fibrina de tan dura que es no permite al pulmón expandirse.
le retrae al pulmón, ¿sí? Entonces hay que ir a quitar esa fibrina para que el pulmón pueda otra vez expandirse. Eso se llama decorticación. Quitar la fibrina para que el pulmón pueda otra vez expandirse, y esa fibrina es la propia pleura engrosada. Entonces, borramiento del espacio costofrénico. Acá ya tenemos mayor a 300, esto es un 500, casi 800 de hemotórax. Y cuando vemos un tórax totalmente velado, entonces hablamos de un hemotórax masivo. Hola. Até 200 ml no mexe. A partir de 300 meses. ¿Y cómo sabes que tenés 300? Le pedís al ecografista que te haga una ecopleura, que no es una ecografía, no es un FAS extendido, ¿sí? Cuidado, el FAS es ecografía enfocada al trauma. Los 4 lugares en el abdomen que les dijo el doctor Chaparro: Morrison, espleno renal, Douglas, ventana pericárdica. Cuando es extendido, nos vamos a la pleura, buscamos líquido neumo fin. No cuantificamos. Ahí hacemos nuestro diagnóstico y después le llamamos con tiempo al especialista, y el especialista, el imaginólogo, nos hace el cálculo del volumen del líquido. Entonces, si nos dice de 300 o más de 300, tubo de drenaje pleural. La siguiente lesión, y que es la que más le mata al paciente porque como le lleva a una insuficiencia respiratoria, el paciente requiere de ventilación mecánica asistida. ¿Qué quiere decir eso? Intubación orotraqueal y terapia intensiva. Una vez estado en la terapia intensiva, muchos gérmenes, neumonía, el paciente se complica, distrés respiratorio, y se muere el paciente por no poder respirar o por persistencia de la hipoxemia. Esa patología es la contusión pulmonar. Es la lesión más común en el trauma torácico, generalmente por traumas contusos, por aplastamiento. ¿Y qué ocurre en la contusión pulmonar? Lo que nosotros tenemos un daño tisular, los capilares de los alveolos, en donde ocurre el intercambio oxígeno-dióxido de carbono, se desprenden, tienen ruptura, hay disrupción de las paredes de esos pequeños vasos sanguíneos. Entonces, dentro del parénquima pulmonar hay hemorragia. Entonces, una hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia en el lugar en donde se tenía que intercambiar oxígeno-dióxido de carbono. Entonces, el alveolo se llena de sangre y no puede hacer su trabajo de intercambio dióxido de carbono, oxígeno-dióxido de carbono. En el recién nacidito, cuando los alveolos, en el prematurito, ustedes ya saben por pediatría, cuando nace prematurito y los alveolos colapsan, ¿qué pasa? ¿Qué le hacemos para que puedan abrirse y pueda el niñito respirar? Le hacemos surfactante. ¿Podemos hacer surfactante en el adulto para abrir los alveolos de este paciente que tiene sangre entre un alveolo y otro? No, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a ese paciente que tiene sangre entre un alveolo y otro y ya están colapsados todos los alveolos? ¿Qué tienen que hacer para abrir el alveolo? ¿Corticoideno? No. Tenemos que darle presión positiva. Tenemos que abrir esos alveolos a lo que dé lugar para que pueda ocurrir la degradación de la sangre adentro del alveolo del paciente. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Vamos a poner, ¿cómo le vamos a hacer presión positiva si el paciente está respirando solo? ¿Cómo se hace? Voy a agarrar una mula y le voy a pulsar al paciente que está lúcido. No. Fisioterapia, ¿sí? Le voy a llamar al especialista que va a hacer que el paciente inspire lo más profundo posible, que ataque su respiración por un tiempo para que se puedan abrir esos alveolos, para que pueda haber el intercambio de oxígeno-dióxido de carbono y que después otra vez el paciente expire, ¿sí? Es por eso,
porque el paciente tiene ese daño, esa hemorragia en los alveolos que le lleva a una insuficiencia respiratoria, porque no hay intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. Y no le puedo rápidamente, posterior al trauma, pedirle al paciente que haga esa fisioterapia, porque el paciente se golpeó, se fracturó, le duele, no quiere saber nada de respirar. Así respira el paciente. Cortito. Cuando le empieza a dar puntada, ya no respira, ¿sí? Entonces, lo que empeora el cuadro del paciente. Y lo que me lleva a tener que respirar por el paciente, que es una ventilación mecánica invasiva. Le intubo al paciente por la insuficiencia respiratoria, que esa insuficiencia respiratoria, ¿cómo ustedes van a hacer el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Por las clínicas, sí, y por gasometría. Sí, tienen que tener una gasometría, la clínica más. Obviamente van a tener un paciente con dificultad respiratoria, con tiraje, utilización de músculos accesorios, de saturación, cianótico, pero el que les da el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria es la gasometría, la presión de oxígeno a nivel arterial, que es menor a 80, ¿sí? De 80 a 100 es la presión arterial de oxígeno normal. Bueno, entonces, paciente en insuficiencia respiratoria, intubación orotraqueal. Diagnóstico de la contusión pulmonar de la imagen. Es difícil hacer el diagnóstico porque ¿cuál era la serie radiográfica del trauma? Lo que ustedes van a hacer, el paciente se accidentó y ya le van a hacer esos métodos auxiliares de imagen. Radiografía cervical, AP y lateral. Después, tórax, AP y lateral. No de pie, no, si tu paciente está en camilla, está en tabla espinal. De pie no, acostado. Después, pelvis panorámica y el FAST. Muy bien. La contusión pulmonar se ve en la radiografía de tórax después de 12 horas de trauma. No se ve rápido el infiltrado intraparenquimatoso. En donde se ve rápido, el paciente se accidentó y ustedes ya van a hacer el diagnóstico de contusión pulmonar es en la tomografía. Pero otra vez, no le puedo pedir una tomografía al paciente aisladamente para descartar una contusión pulmonar. Le van a pedir porque el paciente está desaturando y piensan en un trauma de tórax. Le van a pedir porque el paciente tiene semiología, tiene disminución del murmullo vesicular, no ventila bien, está azulcito el paciente. Entonces a este paciente le van a pedir la tomografía de tórax. Entonces, ¿qué tienen que buscar en estos métodos auxiliares de imagen? El libro dice una imagen en vidrio esmerilado. Anteriormente, no sé si todavía hay en las casas de ustedes, los vidrios de las casas eran con formas, sí, así, triangulares, cuadradas. Exactamente, así mismo, no era liso, ¿sí? Y cuando venía la luz, medio que dispersaba en formas distintas. Bueno, eso es en vidrio esmerilado, ¿sí? Teníamos un problema en la pandemia porque el COVID tenía el mismo padrón imagenológico en vidrio esmerilado, con la diferencia de que el COVID era periférico y la contusión pulmonar es más central. Otra diferencia. Depende también dónde es el trauma, pero generalmente es más central. Y otra cosa, el trauma era más unilateral y el COVID era bilateral. Entonces lo que nos ayudaba más o menos a hacer la diferencia, pero fue algo difícil de manejar
en pacientes con contusión pulmonar y con COVID, porque había pacientes accidentados y con COVID también. Bueno, entonces el tratamiento para la contusión pulmonar, si mi paciente no tiene la posibilidad de hacer ventilación, perfusión, entonces lo poco de pulmón sano que tengo, voy a meterle la mayor cantidad de oxígeno para que me pueda hacer el trabajo del área que está contundida o el área que está lesionada. Oxigenoterapia por 72 horas. Dijimos que ese paciente tuvo un trauma y que le duele y no respira porque le duele. Analgésico, ¿sí? Opioides inclusive. El paciente tiene que ventilar. El paciente no se puede ir a una insuficiencia respiratoria de ustedes. El tercer, primero, oxígeno. Segundo, analgesia. Tercero, para poder luchar contra el área contundida es la fisioterapia respiratoria. No hay quien te haga fisioterapia si le duele. Y por último, como vimos también en trauma de cráneo, la sangre se tiene que degradar. En donde hay degradación hay edema, ¿sí? Y si tengo edema a nivel del pulmón, ¿cuál va a ser la complicación que va a tener mi paciente? Edema agudo de pulmón. Entonces, ese paciente con contusión pulmonar no puede tener hidratación parenteral porque por el trauma va a comer menos, va a perder proteínas, pierde líquido del tercer espacio y va a hacer que el paciente más rápido tenga su edema agudo de pulmón. Y otra vez le van a llevar a la intubación orotraqueal al paciente para poder ventilar hasta que orine todo el líquido que tiene en su pulmón y que pueda otra vez perfundir oxígeno de forma adecuada. Entonces, 4 pilares en el tratamiento: oxígeno, analgesia, fisioterapia y restricción hídrica, vía cerrada. Tórax inestable, tórax batiente o bolet costal. 3 nombres para una misma patología. Es cuando tienen 2 o más costillas fracturadas, pero estas costillas tienen que estar fracturadas en por lo menos 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Segundo arco costal, lateral, anterior. Fractura en el segundo arco costal anterior y lateral. Tercer arco costal también fracturado en el lateral y en el anterior. Esto es un tórax inestable. Puede ser en el lateral y en el posterior, puede. Puede ser en el lateral posterior, puede. Puede ser en el lateral posterior, en el lateral anterior, puede también, siempre y cuando sean en 2 puntos, en 2 costillas que estén uno debajo de otro. Pero se ve más la inestabilidad torácica en las fracturas laterales y en las anteriores. En las posteriores, como tenemos mucho músculo y tenemos la escápula, entonces le da mayor sostén a la cavidad torácica, entonces no da un tórax inestable. O por lo menos no me da una respiración paradojal. Cuando tenemos tórax inestable, la mayoría cree que es la patología más grave dentro del tórax, porque cuando tengo fracturas costales con respiración paradojal, tengo que sí o sí descartar o voy a encontrar en un 99,9% de los casos contusión pulmonar, hemotórax y neumotórax. Pero el neumotórax suele ser pequeño o simples, el hemotórax suele ser pequeño o simples, entonces no le causa al paciente una gran inestabilidad. Lo que le mata a este paciente es otra vez la insuficiencia respiratoria por la contusión pulmonar. No tiene un tórax que haga la respiración mecánica normal, entonces como no entra misma cantidad de oxígeno, no hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y me lleva al paciente otra vez a una insuficiencia respiratoria. Este paciente grita,
llora de dolor. Entonces, el primer tratamiento para el paciente es la analgesia. Si en la contusión pulmonar yo ya dije que puedo usar morfina, opioides, tramadol, en el tórax inestable me tengo que ir a uno superior otra vez, a los opioides. Y ese uno superior es la analgesia con bloqueo regional. ¿Qué voy a hacer? Le voy a llamar al anestesiólogo, le voy a decir que tengo un tórax inestable y que necesito el bloqueo de todos los músculos de la región del tórax, excepto el diafragma. Por si acaso. Por si acaso. ¿Sí? Obviamente que con el bloqueo regional, como dice su nombre, regional, no voy a luego agarrar el diafragma. ¿Sí? Pero por si acaso va y que salga en el examen, no me marquen eso. Entonces, no tengo anestesiólogo, estoy en Bellavista, en Cabitambao. No tengo anestesiólogo, no tengo cirujano y yo soy el médico general y ustedes son los médicos generales. Nada. Van a agarrar su anestesia como si fuera que van a suturar una herida. Van a palpar los espacios intercostales y bien debajo del espacio intercostal van a infiltrar su anestesia. 2 cc en cada espacio intercostal y terminó. Van a bloquear el nervio intercostal, que es el que más duele por la fractura, porque cada vez que el paciente respira, la fractura baila y le toca al nervio o le toca al pulmón y sigue otra vez progrediendo la contusión pulmonar y la perforación de la pleura y el neumotórax y el hemotórax. ¿Por qué van a hacer eso y no van a hacer eso con miedo? Porque en la mayoría de los pacientes hay hemo y hay neumo. Si ustedes con la jeringa pasan y perforan la pleura, van a decir que el neumotórax del paciente fue por el trauma. Nadie va a saber que fue que ustedes lo hicieron, ¿sí? Entonces no pasa nada. Este paciente en la mayoría de las veces está luego como tratamiento del drenaje pleural, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre al inicio de la clase de trauma les dije, este es el único paciente que ustedes pueden, no jugarle al paciente, ¿verdad? Pero pueden equivocarse con el paciente y el libro les va a proteger, ¿sí? Pueden hacer cosas que no deben. Entonces, van ustedes mismos a bloquearle al paciente. Una vez que le bloquearon, otra vez se van a su morfina, a su meperidina, a su tramadol, a lo que tengan de opioides, para que el paciente pueda excursionar el tórax y no entre en insuficiencia respiratoria. Desde el día 1 dijimos, todo paciente con trauma tiene que tener terapia con oxígeno suplementario y este es el paciente que no le van a hacer canulita nasal a 2 litritos de oxígeno. Van a dar una máscara facial simple o una máscara con reservorio. Van a hacer su gasometría arterial y dependiendo de cuánto viene la presión de oxígeno, van a hallar la PAFI del paciente. ¿Qué era la PAFI? La cantidad de oxígeno que ustedes le dan al paciente, la presión de oxígeno que ustedes le dan al paciente, dividido la PO2 del paciente. Y la PAFI tiene que ser mayor a 200. Si es mayor a 200, belleza. Si es menor a 200 o igual a 200, paciente en insuficiencia respiratoria. Tienen que ventilarle al paciente. Entonces, le van a hacer su oxígeno, van a hallar su PAFI. Esta belleza, paciente con ustedes en la urgencia o en la sala. Paciente con PAFI baja con oxígeno, intubación orotraqueal y se encarga el intensivista. Una vez que el paciente está bajo ventilación mecánica, tiene indicación de cirugía. Porque ni por más que el ventilador respire por el paciente, le despiertan al paciente, le extuban al paciente, va a entrar otra vez en insuficiencia respiratoria. Porque acá el problema no es el pulmón, acá el problema es la caja torácica. La caja torácica tiene que estar bien para que el pulmón se pueda expandir. Entonces, la única indicación quirúrgica es paciente intubado, ¿sí? Paciente en ventilación mecánica asistida. Entonces, la cirugía, la reconstrucción
de la caja torácica no es urgencia. No es que llegó el paciente a quirófano, no es urgencia. Acá la urgencia es que el paciente respire y que el paciente no tenga lesiones secundarias, hipoxia cerebral, ACV isquémico por falta de oxígeno por una respiración paradójica. Y acá está la respuesta del examen, pero yo igual les dije cuando hablamos de cinemática del trauma. Cuando tenemos un paciente con impacto directo en la cavidad torácica, el órgano más vulnerable es el corazón. Una de las patologías que tenemos que descartar es la contusión cardíaca, que generalmente es por trauma contuso o golpe directo, y no me recuerdo bien el caso clínico, pero creo que era un paciente que chocó en auto y el volante decía por el tórax. Vamos a pensar en contusión cardíaca cuando tenemos fractura de esternón, que es nuestro hueso que también sirve de protección para el corazón. Difícil diagnóstico, porque el paciente se muere, no suele luego llegar a la urgencia. Y si vive, igual sigue siendo difícil el diagnóstico, porque no hay un método auxiliar que me diga que yo tengo una hematomita acá en las capas del corazón, en el miocardio, en el endocardio, y tenemos solamente algunas arritmias que me pueden llevar a pensar de que es una contusión cardíaca. O también hacemos medición de troponinas en sangre, y si hay troponinas alteradas, troponina I, troponina ultrasensible, entonces podemos, en el contexto de un trauma, el paciente se accidentó con troponinas alteradas, entonces podemos pensar en una contusión cardíaca. No hay un tratamiento específico, no es como la contusión pulmonar, que tengo sangre en el pulmón y tengo que hacer restricción hídrica. Tengo una hemorragia, un hematoma en las paredes cardíacas, no tengo un tratamiento que hacer. Máximo lo que hacemos es, le tratamos al igual que un infarto, ¿sí? Le antiagregamos, le anticoagulamos al paciente, le observamos, le hacemos un ecocardio, vemos que no haya alteración de arterias coronarias, que no debe por qué haber, porque no es un infarto, es una contusión cardíaca, y después de 48 horas el paciente está todo normal, electro todo normal, y el paciente se va otra vez de alta. Pero generalmente tiene otras lesiones asociadas, como le dije, fractura de esternón, que hay que ver si es que requiere de una cirugía de fijación, o fracturas de escápula. Entonces hay que ver si necesita un tratamiento también quirúrgico. Después de descartar cualquier otras lesiones, el paciente se puede ir también de alta. Luego tenemos la ruptura traumática de aorta, que generalmente se debe por mecanismos de aceleración y desaceleración. También, poco común, se mueren luego los pacientes, no llegan luego, y si llegan en la radiografía, que el paciente está acostado, vamos a ver un ensanchamiento de mediastino. Cuando sospechamos de ruptura traumática de aorta, cuando tenemos fractura de la primera y la segunda costilla. Cuando tenemos fractura de la segunda costilla, también pensamos en que pueda haber lesiones vasculares, sobre todo de la subclavia del lado de la lesión. La opacidad, sí. Na questão da prova não poderia ter sido ruptura traumática da aorta também? No, porque decía del istmo de la aorta. ¿Y cómo fue el istmo de la aorta? ¿Qué es el istmo de la aorta? Mas eu acho que todo mundo se confundiu. Ese fue estúpido, el error de ustedes, pero bueno. Opacidad pleural, que justamente va a ser por el derramamiento de sangre en el ápice, fractura primera, segunda costilla, y por ende también aorta. Luego tenemos la ruptura diafragmática. La ruptura diafragmática, ya dijimos no meter el dedo si es por trauma penetrante. Podemos también tener ruptura diafragmática por trauma cerrado. Y hacemos la sospecha diagnóstica
cuando en la radiografía vemos órganos de la cavidad abdominal en el tórax. Esta imagen radiográfica no me confirma la ruptura diafragmática. Porque, ¿cuál es otra patología no traumática, congénita, que me puede dar esta imagen? No te escucho nomás, no es que te pregunto qué, porque está mal lo que me están diciendo. En un hiato, si es una hernia hiatal, va a ser más medial y no va a pasar luego tanto. De casi todo el colon está en la cavidad torácica. Sí, congénito. El paciente nace con esa alteración. Yo ya les dije una vez. Una parálisis diafragmática. ¿Sí? En la parálisis diafragmática, por alteración en la inervación del nervio frénico, como dice su nombre, el diafragma no se contrae en cada movimiento inspiratorio y expiratorio. Entonces, como está nomás ahí libre el diafragma, entonces todos los órganos de la cavidad abdominal le empujan al diafragma y van hasta la cavidad torácica, que tiene una presión negativa. Entonces, como que le chupa al diafragma y chupa los órganos de la cavidad abdominal, solo que en el mejor ojo del médico, bien sobre el intestino, van a ver finito el diafragma, que no se puede ver en esta imagen. Lo que se ve es solamente el colon. Entonces quiere decir que este sí es una ruptura diafragmática. Si ustedes tienen una ruptura diafragmática, el paciente se accidentó ahora y ahora hicieron el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico ahora, de urgencia, ¿sí? Y van a entrar por el abdomen, no van a entrar por el tórax, porque ustedes tienen que descartar que los órganos de la cavidad abdominal, cuando migraron al tórax, el colon no volvuló, el estómago no volvuló, y si es arma blanca, que no haya perforación y que no haya lesión de vaso. Entonces, ¿por dónde van a evaluar mejor los órganos de la cavidad abdominal? Por el abdomen. Y por el abdomen, ustedes bajan todos los órganos y pueden por la brecha, por el agujero, mirar el pulmón. Pero no pueden hacer al revés. Por el pulmón tratar una perforación del colon, del esófago, del estómago. Eso no se hace, ¿sí? Entonces, paciente con ruptura diafragmática aguda, quirúrgico agudo, por el abdomen y de preferencia siempre la mínima invasiva. Si no se puede, entonces la parotomía, la paroscopía o la parotomía. Bueno, el paciente se accidentó, le hicieron su radiografía acostado, la perforación era 1 centímetro, se fue a su casa, es albañil, alzó cemento, cal, se abrió 2, se abrió 3, se abrió 4, se abrió 5 centímetros y los órganos de la cavidad abdominal pasaron al tórax. 1 semana, 2 semanas, 15 días después el paciente viene por dificultad respiratoria, porque medio pulmón nomás le tiene, de dificultad respiratoria progresiva. Vamos a descartar insuficiencia cardíaca, vamos a descartar POC, vamos a descartar todas las patologías cardíacas respiratorias, y lo último que van a pensar es que hace tantos días atrás les va a contar al paciente que se accidentó, se cayó, que no sé cómo, y ahí recién van a pensar en una ruptura diafragmática. Es lo último que siempre se piensa. Radiografía para descartar una neumonía, porque lo primero que pensaron era una neumonía por aspiración del cal y del cemento, y ahí ustedes ven los órganos
de la cavidad abdominal en el tórax. Ya es una hernia diafragmática crónica. Ya pasó de los 15 días, ya pasó la fase aguda. Ya está adherido. Entonces, en 15 días el paciente comió, no hizo peritonitis. Se fue del cuerpo, no tiene anemia, el vaso no sangró adentro de la cavidad abdominal, no irritó al paciente. Entonces, el tratamiento es por el tórax. Y van a bajar el contenido de la cavidad abdominal en el abdomen y van a cerrar la brecha diafragmática por el tórax y tubo de drenaje pleural. ¿Sí? Entonces, en el agudo, descartar que no haya lesiones intraabdominales y se ve por el abdomen para solucionar por el abdomen. Y en el crónico, ya estamos seguros que no hay nada en el abdomen, entonces me voy al tórax. Sí, ¿qué pasa si yo tengo una hernia diafragmática derecha? Es el mismo esquema que acabé de decirles de tratamiento agudo por el abdomen y crónico por el tórax. ¿Por qué no? Porque tuvo una lesión del hígado. ¿Y qué tiene el hígado? A diferencia del resto de los órganos de la cavidad abdominal. ¿Mm? No te entendí otra. Va a sangrar por adentro. Va a ser un hematoma intracapsular. Y si se rompe la cápsula, va a sangrar en el tórax y va a sangrar en el abdomen. Voy a entrar y voy a cerrar también la brecha diafragmática. Entonces, para que no sangre en el tórax, dice la otra, para que sangre solamente en el abdomen. Voy a suturar el diafragma, es la pregunta. Ruptura diafragmática derecha. ¿Por qué? ¿Y si el paciente está inestable? Não tem que reduzir essa hernia, botar lá no lugar e fixar. ¿Qué cosa? ¿El diafragma? Ah, é. Que passa pelo diafragma. Ah. Não tem que ser retirado dali. Tem que ser reduzido. El hígado voy a reducir. Não o fígado só vai estar atrapalhando ali no meio de campo para poder fazer o ácido. Muy bien. No hay contenido de la hernia porque el hígado no le permite a ningún órgano de la cavidad abdominal pasar a la hernia. Entonces, el lado derecho, el hígado, me sirve como cúpula, como dice su nombre, como sombrilla, que si tengo una lesión diafragmática, ningún órgano puede pasar por delante del hígado y irse al tórax. Ahora, si tengo una lesión diafragmática del lado derecho y tengo una lesión hepática, tratamiento de la lesión hepática como vieron con el doctor. Tengo sangre en la cavidad torácica. Hemotórax. Se trata como un hemotórax, dependiendo de la cantidad. Dreno. ¿Qué pasa con la ruptura diafragmática? Nada, se queda abierto por el resto de la vida del paciente. Nunca va a ser una hernia diafragmática. Ningún órgano de la cavidad abdominal va a pasar del lado derecho. Si entras por toracoscopía, en el caso de que se complicó con un hemotórax retenido, ahí le damos un puntito. Pero si no tenés ninguna complicación, le pusiste tu tubo, se solucionó el hemotórax por tu tubo, así mismo se queda tu brecha diafragmática. No se toca la brecha diafragmática del lado derecho. Del lado izquierdo, siempre tratamiento quirúrgico. Del lado derecho, no quirúrgico. Tratamiento para el hemotórax, tratamiento para la lesión hepática. Cada uno con su tratamiento por igual. Y el diafragma va a parar de sangrar solito. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Enfisema subcutáneo. Este también ustedes ya saben todo ya. Si nosotros tenemos enfisema subcutáneo,
tenemos que pensar en lesión de vía aérea y también, ¿qué más? Lesión esofágica, ¿sí? Entonces, si yo veo enfisema subcutáneo a nivel de la radiografía o tomografía, primero descartar un neumotórax. Atención que el paciente está estable todavía y está pasando el aire al subcutáneo para poder compensar. De última, si no es un neumotórax, atención, entonces es una lesión de vía aérea. Tratamiento para el neumotórax y para la lesión de vía aérea. El enfisema subcutáneo no tiene un tratamiento, gente, ¿sí? No es que van a ir a hacerle al paciente unos tajos en la piel para que pueda salir todo el aire, ¿sí? Bueno, les cuento que una vez yo tuve un paciente Michelin, ¿verdad? Pero te juro que ella no abría el ojo del enfisema subcutáneo hasta en el párpado. Y tuve un jefe que me dijo, y hacerle unos tajitos, me dijo, ¿verdad? Para poder quitar más rápido. Él le va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Total, su tubo de drenaje pleural ya estaba instalado, nada, ¿verdad? Yo muy obediente, ¿verdad? Me fui y le hice unos tajitos al paciente en su tórax. Bueno, después el resto de los jefes de la guardia me mandaron a la optísima. ¿Por qué? Porque tajos es puerta de entrada para el paciente. O sea, por más que yo le hice campito, anestesia y le corté al paciente, ¿verdad? La herida quedó abierta, no es que le di puntos al paciente. Dejé que cierre por segunda intención. Era peor para el paciente en cuanto a infecciones. Él estaba internado con su herida abierta en pleno hospital. O sea, mayor posibilidades a infecciones de partes blandas y ni que decir a nivel torácico, ¿verdad? Entonces, no se hace tajos para poder quitar el aire del paciente. ¿Qué es lo que solemos hacer en el lugar del tubo de drenaje pleural? Dejar un chiquitito espacio abierto. Entonces, le exprimimos al paciente el aire en la herida del tubo de drenaje pleural hasta que podamos quitar una cierta cantidad, de verdad, que el paciente se sienta también un poco mejor, porque aumenta también la presión del paciente y se siente también un disconfort. Professora, mas só a introdução do tubo já pode causar um enfisema. Sí, la introducción del tubo mismo si es traumático. Si no colocas de una, si te vas divulsionando todo el tejido celular subcutáneo, va a causar enfisema subcutáneo. Pero en el caso de que vos sabés colocar un tubo de drenaje pleural, hiciste súper bien y tu paciente tiene enfisema subcutáneo, quiere decir que vas a buscar otra cosa. No, que hiciste mal vos. Sí. Ruptura esofágica. Creo que una vez les conté también de un paciente. Les conté cuando hablamos de los tubos bien colocados y mal colocados. De un paciente que se le coloca un tubo de drenaje pleural por un hemotórax masivo. No era un hemotórax masivo, era un empiema pulmonar. Y sale pus, 1,5 litros de pus, ¿verdad? O sea, masivo, pero en derrame pleural. El paciente entra bien, con su dificultad respiratoria, se le coloca tubo, pasó 1 o 2 horas después de la colocación del tubo y me llama la residente porque me dice, el paciente está Michelin, enfisema subcutáneo por todos lados. ¿Y de dónde viene el enfisema subcutáneo si el paciente ya tiene tubo de drenaje pleural? Bueno, entonces lo que pudo haber pasado es, a la colocación del tubo le hicieron una divulsión en el espacio tejido celular subcutáneo y se fue todo el aire ahí, ¿verdad? Pero eso puede ocurrir si es que el paciente tiene una fístula. Pero el paciente no tenía una fístula, el paciente tenía derrame pleural. En ningún momento era fístula. Entonces, me voy a rever uno a uno al paciente, ¿verdad? Primero, a ver la radiografía, dónde está el tubo estaba en la subclavia, o sea, estaba súper bien. No había ninguna fenestra afuera no había y el tubo estaba bien arriba. El drenaje estaba abierto, pero el drenaje era un drenaje especial, era un pleurovac, que es un tubo de drenaje pleural que ya viene con su sistema de aspiración. Para no hacer esto de 3 frascos,
estos 3 frascos están juntos en un frasco. ¿Sí? Yo agarro un solo frasco y tengo 3 frascos en un frasco. ¿Sí? Entonces, sí, es chiqui, muy caro, muy caro. Entonces, era un sistema especial que no todos sabían manejar. Entonces, tenía 3 válvulas el frasco. Tenía una válvula abierta para que pueda drenar el tubo del paciente. Tenía una válvula para la aspiración del vacío. Esta válvula estaba abierta y esta válvula tenía que estar luego cerrada y estaba cerrada. Todo perfecto. Ahí lo que faltaba era descartar los últimos 2. Me fui a ver la columna de agua y ellos creyeron que por estar cerrado no necesitaba columna de agua. Y no le pusieron, o sea, le pusieron columna de agua, pero le pusieron al vacío. Le pusieron al tercer frasco. Acá 3 tienen que estar con agua. Sí o sí, los 3 tienen que tener agua. Nunca puede haber un tubo sin agua. Tenía el tubo donde se derramaba del paciente, tenía agua. El vacío tenía agua y el del medio no tenía agua. Entonces no había columna. Entonces el paciente respiraba y volvía todo otra vez y empezaba a buscar dónde salir para no hacer un hipertensivo y salía todo al sistema subcutáneo. Así era la cara del paciente, el labio del paciente, el ojo del paciente, ¿sí? Entonces le pusimos agua, conectamos el vacío, aspiramos y en media hora el paciente ya estaba otra vez flaquito normal. Bueno, no estaba en media hora. Le dije a la residente que le exprima al paciente para que pueda salir más rápido su enfisema subcutáneo. Le dije, rápido, hace esto porque que nadie sepa de lo que pasó ahora. Bueno, me dijo ella, y hizo nomás también. Bueno, ruptura esofágica, inusual, muy poco común, raro, y cuando sospechamos, ya dijimos que es por hemotórax o neumotórax del lado izquierdo sin fracturas costales. Ahí, como ustedes tienen, borramiento del espacio costofrénico, pensando en un hemotórax, ¿qué hacen? Tubo de drenaje pleural. ¿Y qué sale por el tubo de drenaje pleural? Comida. El paciente come, traga su jugo y sale amarillo y sale el jugo del color del jugo que le den al paciente. ¿Qué pasó? Quilotórax va a ser un líquido de coloración medio purulento, ¿sí? Pero ¿de qué lado? Derecho. Cuidado, eso es importante, ¿sí? Paciente con agresión por arma blanca, justo en la desembocadura del conducto torácico, que es del lado derecho, podemos tener quilotórax. Tratamiento siempre quirúrgico, hay que entrar a reparar la herida del esófago. Como el esófago tiene peristaltismo y tiene sutura, el paciente no puede comer más por el esófago. Entonces se le hace una yeyunostomía de alimentación, que eso se cierra una vez que la reparación esofágica esté ok. Esofagostomía no hacemos a no ser de que la ruptura esofágica sea tan grande que no podamos darle puntos al esófago y el paciente esté inestable. ¿Por qué? Tengo que abrir todo el tórax, tengo que desinsertar el esófago para poder llevar para arriba, para poder llegar y suturar. Entonces, pacientes inestables, cirugía grande, siempre. Paciente inestable, cirugía de control de daños. Existe cirugía de control de daños en cuello, en tórax, en abdomen. Siempre el mismo principio. Paciente inestable, se controla la contaminación. ¿Cómo voy a controlar la contaminación del cuello? Le pongo una sonda, una Foley, le suturo lo que puedo, balón de la Foley, que me va a ocluir la herida que está abierta y no puedo suturar, y eso es una ostomía. ¿Por dónde le alimento al paciente? Por el yeyuno. ¿Por qué no por el estómago? El estómago se distiende y pasa otra vez el reflujo hacia el esófago y quema el lugar donde está mi sonda o donde está mi sutura. Entonces, yeyunostomía de alimentación.
Cuando más pensamos en lesión esofágica, cuando tenemos neumomediastino, no se olviden. Fracturas costales es lo que más ocurre con frecuencia. Este es el paciente más hincha pelota porque al paciente que tiene fracturas costales le duele. ¿Y cuánto tiempo le va a doler? 30 días, hasta que se forme el callo óseo y hasta que se cure. Entonces el paciente se accidenta, viene, usted le dan de alta, pasa 5 días, se desespera porque le sigue doliendo, vuelve a consultar, ustedes le explican que es normal, se va otra vez 15 días a su casa, después viene otra vez porque justo hizo un esfuerzo físico, le volvió a doler, ya no es normal para ellos, hasta 30 días le puede doler hasta la formación del callo óseo. Si es anciano, si es sus costillas son osteoporóticas, finitas, entonces más de 30 días. Explíquenle al paciente, porque si no va a ser la piedrita en el zapato de ustedes, que en cada guardia les va a venir a buscar. Obviamente no le van a dar 30 días de analgésico, porque en los 30 días le va a venir con una úlcera perforada y eso no se puede, ¿sí? Entonces le van a dar su analgésico por 7 días y después, si le duele mucho, que tome una vez por día, 2 veces por día, pero que vaya disminuyendo la ingesta de los analgésicos. Necesito 3 fracturas costales por radiografía para pedir la tomografía. La tomografía es el método auxiliar de diagnóstico GOL estándar para fracturas costales y fracturas externales. A todo paciente con 3 fracturas costales le pido tomografía para descartar que no haya complicación como neumotórax y hemotórax. Pequeño, va a ser con 3 fracturas. Paciente con 2 fracturas se va a la casa, con 1 fractura se va a la casa, no se va a complicar. Con 3 fracturas se puede complicar con neumo y con hemo. Le dejo en observación. Al ingreso le hice una tomografía, no hay neumo, no hay hemo, pereza, se queda en observación. Le calmo el dolor al paciente, le doy un poquito de oxígeno, le dejo por 24 horas. Radiografía de control durante la internación. No hay hemotórax, no hay neumotórax, alta con sus 3 o más fracturas costales. ¿Preguntas? Gracias.